Así que si tiene Isaías 53, diga por ahí, Dios me habla. ¿Lo tiene? Qué bueno, mucha gente lo tiene. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Haciendo un énfasis personal para repasar el mensaje del domingo pasado, de que Cristo tomó nuestro lugar. Amén. Él no murió simplemente para ser ejemplo, sino murió para tomar mi lugar, mi dolor, mi pecado, mi rebelión, mi enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hasta ahí nos quedamos el domingo pasado. Y vamos entonces al versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Marca esa frase, que vamos a abundar en esa frase ahí. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su muerte, su sepultura. Usted sabe que Jesús murió con ladrones a ambos lados. Mas con los ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, mas con los ricos fue en su muerte, dice el versículo 9. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, expiación, ¿se acuerdan qué significa? ¿Cuándo se acuerdan? Del domingo pasado. ¿Hacer qué? Hacer las paces. Es sustituirme, ¿no? En la cruz, tomar mi lugar, hacer las paces con Dios. Cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que linaje, más que eso, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Marca ese versículo 10 y el versículo 11 también. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Dios es bueno. Yo no sé cuántos de ustedes han ido siguiendo, claro que la palabra dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero una de las figuras que se ve desde temprano en el Génesis, como vimos el domingo pasado, hasta el Apocalipsis, es la figura del Cordero. El Cordero como una analogía, pero en realidad también es un título de nuestro Señor Jesús. Es uno de los nombres de Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo creo que el profeta Isaías, cuando habló de Jesús, estaba hablando de parte de Dios, anunciando que este iba a ser uno de los títulos que Jesús iba a tener. Y el cordero, como nosotros lo conocemos, a nivel de campo, a nivel de granja, es un animal bastante manso, es un animal bastante tranquilo, le gusta pastar, le gusta comer, y la carne de cordero es sabrosa. Cuando han comido carne de cordero, eso es casi gourmet.
es sabrosa. En Costco, digo, perdonen, ¿verdad? El anuncio. Venden una, cuando queda darse un buen platito de cordero, vienen unos platitos, unos corderos que ya vienen hechos, unos muslos de cordero. Espectacular. Y ya tú los haces un poquito en el microondas o si lo quieres hacer al horno y quedan deshuesaditos ahí. Y, mira, y ya vienen adobados con salsa y todo, bien bueno. Pero eso no se puede comer todos los días porque es caro. Es caro, así que confórmese con la pechuguita y el mulito de pollo de church. Pero para nosotros quizás no es tan común, pero para el pueblo de Israel la figura del cordero era común porque era algo que se comía. Ellos comían cordero, igual que comían de otros animales, eran los animales que ellos tenían como parte de su economía. Ellos tenían que sacar de esa crianza, de esa granja que ellos tenían, estoy llamando de granja, ¿verdad? Pero de los pastores que apacentaban estas manadas, estos rebaños, quizás la mejor palabra, de cordero y ovejas, porque el cordero es el bebé, el más joven, más tierno, y tenían que sacar un cordero bueno y de calidad y llevarlo al templo en sustitución de su pecado y transferir la culpa. Y desde el Antiguo Testamento vemos que el inocente toma el lugar o el castigo que le pertenece al culpable. En ninguna otra sistema de enseñanza o ninguna otra religión se ve ese asunto de la expiación, donde Dios regala y obra por gracia. Usted va a ver que en los sistemas mundanos, inclusive los ateístas, o los sistemas que no tienen a Dios en cuenta, ellos piensan que la salvación es vivir bien y hacer buenas obras. Los musulmanes ganan el cielo por las obras y por la forma en que viven. Pero en el cristianismo, y podemos seguir mencionando otras, pero en el cristianismo la salvación es un regalo. No es por nuestros méritos, no es por nuestra obra, no es por nuestra obediencia. Nosotros no podemos comprar la santificación de nuestra mente y de nuestro corazón. La salvación no se puede vender, es porque alguien nos sustituyó en la cruz. Y estoy más bien repasando el domingo pasado. Pero esa figura del Cordero nos hace entender eso a través de la historia bíblica, a través de la historia de Israel. La figura del Cordero siempre apunta a que el pecado y la culpa y la consecuencia del pecado tiene un efecto. Alguien tiene que morir. Y el pecado de nosotros, cuando usted peca, cuando usted desobedece al Señor, cuando usted deshonra a sus padres, cuando usted deshonra a Dios, usted está muriendo. Alguien tiene que morir, el que está muriendo a usted. Pero Dios ha provisto un cordero, una manera para que usted no tenga que morir. Y alguien tomó el lugar de su muerte, de tu desánimo espiritual, de tu rebeldía, de tu pecado. Alguien murió para que tú no tuvieses que morir. Tú no tienes que vivir lejos de Dios, tú no tienes que quedarte apartado de Dios, no tienes que quedarte descarriado, no tienes que quedarte en tu propia sabiduría o opinión viviendo. Hay una vida mejor para ti. Amén. Y Cristo pagó el precio, Él es el Cordero. Y Isaías usa esa figura, seguro que dirigido por el Espíritu Santo, para decir, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero como Cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántos han ido a un matadero alguna vez? Papo, usted se ha acercado a un matadero, usted sabe que cuando usted sale de la puerta del carro, la atmósfera cambia, el olor es bien fuerte. La última vez que yo fui a un matadero fue hace como 4 años. Y era porque quería ver a uno de nuestros empleados que iban a buscar sangre, buscamos sangre del matadero. Y quería ver la tarea, quería ver cómo lo hacían, simplemente era una entrega. Y era porque en nuestro laboratorio tenemos mosquitos y tenemos que darle sangre a los mosquitos y no vamos a poner a nadie ahí para que le piquen. Eso no se hace. Tenemos que buscar sangre de mamíferos, porque los mosquitos no solamente pican humanos, pican también gallinas, pican perros, pican... Pasa que las enfermedades se las pasan a los humanos. Y de hecho la que pica es la hembra. Siempre la que pica es la hembra. El hombre tranquilito. Siempre la que pica es la hembra. Dile que está ahí, te hablan, aprovechen.
pastor no me está ayudando, pastor. Vamos a dejarlo ahí. No es que coman sangre, es que necesitan la sangre para madurar unos huevos. Los huevos, antes de ponerlos, hay una proteína que está en la sangre que la hembra la obtiene de la picada. Y con eso madura los huevos, ya se cruzó con el macho, con el mosquito macho, y esos huevos tienen que madurar, y antes de ponerlo tienen que picar. Y con eso puede madurar los huevos y ponerlos. Y yo tuve que ir ahí, pero yo quería ver dónde estaban sacando la sangre, quería ver el proceso y simplemente era una entrega, pero quería estar seguro de que no estuviesen entrando a una área que no tenían que entrar. Yo estaba en salud y seguridad y pues quería verificar eso. Pero el ambiente es bien fuerte porque tú sales del carro y ya tú rápido sientes ese olor a sangre bien fuerte, metales, tú ves que cada rato escuchas moscas entrando en las cosas esas que ponen de control y friéndose, cogiendo cantazos eléctricos, porque las moscas son atraídas por todos estos olores. Y la carne que estaba ahí era súper buena y yo no entré para allá, pero es un lugar donde hay inspectores del USDA y todo eso, donde hacen los mataderos portan, ¿verdad? Y todo eso. Pero es un ambiente bien impresionante. Y me imagino que los que trabajan allí dentro, más impresionante todavía. Que tienen que cortar la carne, darle muerte a un animal, dividir la carne por tipo de carne, ir cortando las costillas. Usted se come las costillas y usted no piensa en el matadero. Usted está pensando que rica está esta costilla, que rico está este bistec o este churrasco. Y usted no está pensando que alguien tuvo que darle muerte a un animal. Alguien tuvo que morir para que usted comiera. Ese principio se ve en la creación continuamente. Y si usted es vegetariano, una planta tuvo que morir para que usted comiera también. Sí, porque ahora los vegetarianos dicen que la crueldad de los animales, pero ¿y las plantas? Que son las que nos dan oxígeno. Estamos quitando el oxígeno al planeta. Ese es un principio que es difícil de procesar, pero ahora ya alguien tuvo que morir para que usted pudiera comer. De la misma manera, en el mundo espiritual, alguien tuvo que morir para que usted tuviese que vivir. Amén. Y Cristo es ese cordero que fue llevado al matadero. No sé cuántos han visto la película Narnia. Y la primera película de la serie de Narnia es una película bien buena para niños, que ilustra el Evangelio, si usted la va siguiendo. Son novelas. Y había en esta película esta bruja que había acusado a estos niños que no sabían que eran príncipes, pero eran príncipes en este mundo de Narnia, cuando entran ahí y los acusa de haber violado, de haber traicionado las leyes de Narnia, de ella como bruja, y los atrapa. Y el león, que es ese tipo de Jesús, el león hace un trato con la bruja para que los dejara soltar a estos niños, pero no había dicho a los niños qué era lo que él iba a hacer, sino que le había dicho, yo voy a resolver, y entonces le dijo, a cambio de ellos toma mi lugar. Y la bruja fue bien contenta, lo tomó, él se fue solo, porque cumplió su palabra, y le dijo, se puso en las manos de la bruja, y los niños se quedaron viendo que el león se fue por todo el campamento, y siguieron al león, hasta que llegó allá a la mesa donde estaba el altar del sacrificio, y la bruja estaba contenta porque tenía el león. Y comenzaron a burlarse del león, y le cortaron toda la melena en la película, no sé cuándo se acuerdan de eso, y se empezaron a reír, y estaban todos estos personajes ahí, habían diferentes personajes que son de la obra, ¿no? Animales, como tipo de demonios, gente cantando, celebrando que habían cogido al león, a la persona más poderosa de Narnia. Y el león no se defendía. Y en una de las frases que dice la nena que está allí, que es una de las princesas, le dice, pero ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no se defiende? Bien parecido que decían a Jesús en la cruz. Pero ¿por qué no te salvas? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y él no dijo nada. Porque fue lo que dice ahí, Isaías 53, ¿verdad?
enmudeció, no abrió su boca. De hecho, la gente que estudia este asunto de cómo matar y todo eso, el cordero, tú le haces daño y no se queja. Lo puedes cargar en tus brazos y se queda manso ahí. Lo puedes tirar contra el piso y no estoy abogando para que nadie haga eso. Pero aún cuando están listos para... Por eso es que esa frase tiene un significado, porque para que Israel entienda. Por eso es que el cordero era necesario en aquellos momentos para alimento y todo eso, y todavía, porque es fácil de consumir, es fácil, no se resiste. Y volviendo a Narnia, ella decía en su mente, pero ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no se defiende? Y era que él tenía un plan. Tenía un plan. Él murió, fue ridiculizado al frente de todo el mundo, ese león. Y ella cantó victoria, toda su gente cantó victoria, pero como el conocimiento de la bruja era limitado, el león conocía toda la historia y todas las leyes del ángel. Y él sabía que si se quebraba la tabla donde él moría, él podía volver a resucitar. Y son figuras y son ilustraciones que vemos a veces en las cosas, pero la realidad es que para que alcanzar un bien mejor, alguien tiene que sacrificarse. Y el pan del cielo y mi comunión con Dios, para yo poder estar vivo delante de la presencia del Señor, para yo tener una relación buena, agradable, que pueda disfrutar en la presencia de Dios, dos cosas tienen que pasar. Primero, el pecado mi mayor enemigo tiene que ser gobernado, sujetado y tiene que ser sacado como un impedimento. Y Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y segundo, es que alguien tiene que morir para yo vivir. Y Cristo hizo eso en el Calvario. Isaías lo dice continuamente, llevó el pecado de todos nosotros, llevó las enfermedades de todos nosotros, llevó el dolor de todos nosotros, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestra rebeldía, Él lo llevó todo. Usted estaba en la cruz. Es bien importante que usted entienda eso. Tú estabas en la cruz y yo estaba en la cruz cuando Cristo estuvo allí dando su vida como un cordero. Todos estamos dispuestos a sufrir y se lo voy a probar por mejora personal o económica. Estudiamos, nos levantamos temprano, para algunos eso es sufrir mucho, para otros no. Llegar temprano a la escuela. Para sufrir económicamente, quizás invertimos de nuestro propio dinero en un negocio, cogemos un préstamo. Estamos dispuestos a entrar en contrato con tal de echar para adelante. ¿Cuántos han hecho eso? Yo he hecho mis manos. Con tal de tener un mejor carro, nos atamos por tener 5, 6, 7 años pagándole a alguien. Es un compromiso que hacemos. Usted lo hace con gozo si lo que obtiene es algo que a usted le agrada, a usted le gusta. Una casa por 30 años. Por la salud a veces estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles, como operarnos. Por tener hijos, un embarazo. Yo bendigo a todas esas damas, esas mujeres que han dado a luz. Además, darle un aplauso. No es el día de la madre, pero darle un aplauso. Para que otra persona nazca hay que sufrir por un periodo de tiempo. Estamos dispuestos a sufrir por mejorar a otros continuamente. Pero sufrir por aquel que te ha llevado a la contraria. Sufrir por aquel que no te ha dado lo que tú esperas. Sufrir por aquel que no te ama. Sufrir por aquel que te ignora. Sufrir por aquel que no te desea. Entonces que Isaías 53 dices, lo vimos ahí, pero sin atractivo para que lo deseemos. Aún así, ese es el más grande de los sacrificios. A veces nuestros hijos no entienden todos los sacrificios que hacemos por ellos, pero aún así, como somos padres, lo hacemos. Quizás tú no entiendes todo lo que Dios hizo por ti. Quizás estás aquí, no sé, algunos venimos obligados, como yo venía cuando era pequeño. No siempre venía obligado, pero venía. A veces obligado, a veces no. Pero venía.
Yo no entendía qué era el pecado, no entendía hasta que me fui dando cuenta que era capaz de hacer cosas horribles. De promocionar más la maldad y el relajo y la burla. Me gustaba pelear. No era que peleaba todos los días, pero yo no me dejaba, porque papi me decía, tú no puedes pelear, y mi mamá me decía, defiéndete. Eso lo tenía yo. Papi me dice, no defiende, papi me dice, no puedes pelear, yo para sacar la cara, y papi, mami, defiéndete, si te da no te dejes dar. Una vez en una pelea le rompí las costillas a un muchacho. Y botó sangre por la boca, y todo eso fue un revuelo. Por intermedia. Y desde ahí, yo creo que esa fue mi última pelea, me sentía hasta mal. Y no me cojan miedo ahora porque yo no peleo, ¿sabes? Usted me da, yo no le voy a responder. Y después de eso, me acuerdo otra vez que me metí en un problema con alguien y ese alguien tenía otros amigos, usted se da del punto y un día se metieron a la escuela y me dieron una prendida que hasta las espinitas y los batitos de la espalda se me salieron. Se me dio santo, no volví a pelear. Que uno no sabe con quién uno se está metiendo. Ahora tú vas en una luz y te molestas con alguien y te sacan un revólver, una pistola y ahí mismo te pueden someter. Pero uno en su ignorancia, uno cree que uno sabe, pero en realidad uno está mal, ignorando lo que Dios nos pide. Alguien tuvo que morir para que yo tuviese vida delante de la presencia del Señor, porque la vida sin Dios es estar muerto. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús en Juan 1:29, el día siguiente, dice la palabra, que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:35, en ese mismo capítulo, dice que otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista continuamente presentaba a Jesús como el Cordero, así como Isaías lo presentaba 600 años antes. El Cordero que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Y yo quiero que vayamos a un texto que me llamó mucho la atención. Está en Hechos capítulo 8. El Evangelio, ¿verdad? En la historia de los Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y es la historia de Felipe y un etíope que era eunuco. ¿Usted sabe qué era eunuco? Eunuco es que lo habían... No podía tener hijos, no podía tener relaciones, no podía tener nada. Y usualmente los eunucos, eso pasaba cuando servían cerca de las reinas y no querían tener hijos de la, ¿sabes? No querían problemas, ni que la reina se enamorara, ni que él se enamorara, ni que después tuviesen hijos que no fuesen del linaje real. Qué crueldad, ¿verdad? Uy, Señor, reprenda. Tú quieres someterte a eso es la crueldad. Entonces en Hechos 8 vemos a Felipe, probablemente el diácono que se menciona en Hechos capítulo 6 junto con Esteban. Hay gente que piensa que es el discípulo, pero yo creo que es el diácono. Porque se menciona en Hechos capítulo 6, también se menciona en Hechos 21:8 que Felipe era uno de los 7 diáconos que se levantó llenos del Espíritu Santo. Que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y Felipe también. Y mira lo que dice el versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo, ¿qué estaba leyendo? El profeta que Isaías. Y ya sabe qué capítulo estaba leyendo, ¿verdad? Adivine. Es bien difícil, ¿qué capítulo estaba leyendo? Isaías, ¿qué? 53, felicidad de él. Muy bien, se dieron cuenta.
Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe lo oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué bonito sería que respondiéramos al Señor así. Esto no es el tema de la predicación, pero a veces decimos, ay, yo no entiendo esto. Pero en el cuerpo de Cristo hay personas que pueden ayudarte a entenderlo. Él quería entender y Dios le envió a alguien para que entendiera. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién el profeta dice esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, a Felipe le presentó a Jesús, comenzando desde Isaías 53. Y le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Qué tremendo, ¿verdad? Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe dijo, manden el carro que se detenga, vamos para el agua. Y allí Felipe y el eunuco, Felipe lo bautizó. Qué tremenda esta historia. De momento están leyendo un capítulo que no entiendes, Isaías 53, y él se estaba preguntando, ¿quién será este? ¿Será Isaías? ¿Está hablando del mismo o está hablando de algún otro profeta? No era casualidad, el etíope todavía no había escuchado de Jesús. Ya existía la iglesia, ya existían diáconos, ya existían apóstoles y misioneros que estaban comenzando a salir, pero este etíope todavía tenía la costumbre antigua de venir a Jerusalén a la fiesta a adorar. Y mientras estaba en ese proceso, lo más seguro tenía personas que estaban guiando el carro con sus caballos, ¿verdad? En medio del transporte de aquel tiempo, no habían carros ni nada de eso. Había más personas ahí, él estaba leyendo tranquilo y Dios le envía a alguien para que se encontraran todos en Isaías 53, hablando de ese cordero que fue muerto. Todo ese capítulo. Aleluya. Y la primera pregunta que se hizo ese etíope es la misma que nos tenemos que hacer nosotros. ¿De quién habla la Escritura? ¿De quién está hablando este pasaje? ¿Quién hizo ese sacrificio tan grande? En la tradición se cree, los judíos enseñan y creen, los judíos extrabíblicos, ¿no? Que Isaías murió aserrado. Aserrado por la mitad. En Hebreos 11, cuando se habla de la cabalidad de la fe, se menciona en una frase de los héroes de la fe, se menciona, y no mencionan nombres, pero menciona los que taparon bocas de leones. Sabemos que está hablando de Daniel ahí, y menciona los que fueron aserrados. Alguien de los héroes de la fe, para los hebreos, había sido aserrado. No sabemos, creemos que fue Isaías, porque la tradición dice que fue Isaías. Él estaba pensando que el texto hablaba de Isaías. Un sacrificio grande. Y muchas veces las profecías que los profetas del Antiguo Testamento dan, también las viven. Pero Felipe está diciendo, no es de Isaías, es de Jesús, de Nazaret. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por quién es este? ¿Por qué hacemos tanto sacrificio? ¿Por qué la Escritura presenta a Jesús de esa manera? ¿Por qué la presenta sacrificándose por nosotros? Lo presenta como el cordero que fue inmolado, que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que Felipe comenzó a hablar de esta Escritura hasta que llegó al Evangelio de Jesús. Y el eunuco, el etíope, recibió ese mensaje. Lo recibió en el corazón, lo cambió inmediatamente. Dios lo tocó.
porque entendió que era un pecador y entendió que Cristo era el Redentor y el Mesías que ellos estaban esperando para toda la humanidad. Yo me imagino que estoy leyendo todo eso que leímos ahorita. Él llevó mi pecado, Él llevó mi rebelión, Él llevó en su sufrimiento, llevó mi iniquidad, llevó mi transgresión, llevó mi rebeldía, y el Espíritu Santo estaba trabajando con Él como trabaja con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Y en ese momento la escritura cobró vida para Felipe y para ese etíope. Cobró vida a su corazón. Estaba muerto. Tenía el conocimiento, pero no tenía una relación con Jesús. Y muchos de nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos una relación con Jesús que nos cambie el corazón. Eso fue lo que dijo Felipe: si crees de todo corazón, hoy mismo podemos bautizarte. Sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que ese sacrificio es bueno, creo que me perdona mis pecados, creo que me puede dar una nueva vida, creo que puede cambiar el rumbo, me puede enseñar a tener una relación con Dios. Sí creo que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. No solamente Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero, no solamente vemos pasajes como este donde Jesús transforma las vidas porque creemos que el sacrificio es bueno porque Él tomó nuestro lugar, pero también cuando vemos hacia el futuro, el día que estemos a la presencia del Señor, vamos a escuchar delante del trono de Dios y vamos a ver que uno de los títulos de Jesús y una de las maneras en que adoramos a Jesús es llamándole el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso está en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Aleluya. ¿Lo buscaron? Apocalipsis 7, del 9 al 14. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahí estaba el etíope, ahí estaba tú, estábamos yo. Están los dominicanos, hay asiáticos, hay japoneses, hay filipinos, hay europeos, sí, hay americanos también, algunos se salvan. Hay canadienses, para Dios no hay nada imposible. Hay sudamericanos, hay caribeños, de toda lengua, tribu y nación, que estaban delante del trono y en la presencia de ¿quién? Del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estaban en la presencia del Cordero, adorando al Cordero. En el versículo 13 dice: y esto, uno de los ancianos habló diciéndole a quien, a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le contestó, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su morada, su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, otra vez, que está en medio del trono, los pastoreará. Los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero, la obra del Cordero no es cosa poca, no es cosa pequeña. La obra de ese Cordero que fue llevado al matadero tiene poder para cambiar mi vida presente. Y eso me va a acompañar hasta la eternidad. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él va a quitarme las ropas humanas, inmundas y carnales, y me va a poner unas vestiduras blancas, limpias, delante de su presencia. Y lo voy a disfrutar. Y me voy a gozar en su presencia. Y el sufrimiento se acabará. Y el dolor se acabará. Porque lo que Él hizo en la cruz es bueno para salvar y perdonar y reconciliar para siempre, por toda la eternidad, al hombre. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Yo les digo que de cada verso de Isaías podemos hacer una predicación, pero no podemos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Tú sabes que una de las características de Jesús que más nos impresiona es que Él sabía cuándo ser cordero y cuándo ser león. Ah, sí. Yo que todavía no he llegado a ese nivel. El Señor, ayúdame. ¿Cuándo me tengo que quedar callado? ¿Cuándo tengo que defenderme? No sé. Necesito que su Espíritu Santo me dirija. Aleluya. ¿Cuándo tengo que pelear y luchar? ¿O cuándo tengo que dejarlo a Él? Que sea Él que me diga. Simplemente, Señor, cáigame en tus brazos. Ya no puedo, no sé más qué hacer. Sí, Señor. ¿Cuándo ser cordero y cuándo ser león? Como cordero fue llevado al matadero. Como aquel que coge a víctima en sus manos y hace con ella lo que quiera. Así trataron a Jesús. Pero algo que me llama la atención, dice Isaías 53, es que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, contento. El sacrificio. Él vio no solamente el sacrificio, sino que vio el fruto de su sacrificio y quedó contento con él. Mira, si tiene a su hijo cerca, míralo. O a un esposo, o algún amigo. Alguien. Míralo un momento y dígale, tú eres el fruto de mi sacrificio. Tú eres el fruto de mi sacrificio. Sí, yo sé que los hijos rápido pensamos, yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Así le dije yo una vez a mi papá. Yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Pero lo que nace de amor, aunque sea sacrificado, lo que nace de amor es una bendición. Aleluya. ¿Por qué Cristo se sacrificó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se afligió? Dice que se afligió su alma hasta la muerte. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Aleluya. ¿Por qué se afligió? Yo menciono 4 cosas aquí. Primero, para salvarnos. Él no desperdició la oportunidad de que a través de ese sacrificio pudiera reconciliar al mundo con Dios. El fruto de la cruz somos nosotros. El fruto de la cruz es la iglesia. El fruto de la cruz es la salvación del hombre. El hombre puede tener una relación con Dios sin necesidad de medios humanos, sin necesidad de remedios temporeros, directamente. Usted con el Señor tiene comunión con Dios, porque usted es salvo, porque usted ha sido lavado, porque usted ha sido perdonado. Gracias a Dios. Si leemos ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, dice, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Verá el fruto de su aflicción y quedará contento. Jesús sabía, quedó contento. Jesús sabía que su obediencia tenía un valor, traía unos frutos. Somos nosotros los que pensamos que la obediencia es un castigo. Diga amén o diga ay, ¿verdad? Verá linaje, dice el versículo en Isaías 53. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová sea en su mano prosperada. En el versículo 10 dice Isaías 53. Verá linaje, somos todos nosotros, sus hijos, y los que vienen después de usted, a través de tu testimonio, a través de tu palabra, a través de tu familia, los que llegan al conocimiento de Jesús. Jesús también los vio en la cruz, son el fruto de su aflicción, son su linaje, los hijos de Dios. Dios no tiene criaturas ya, Dios no tiene siervos, Dios tiene hijos. Amén, Señor. Y la Biblia dice que a todos los que creyeron, en Juan 1:12, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que creen que su sacrificio es bueno, los que creen que tienen autoridad para perdonar el pecado, todos aquellos tienen la potestad, el derecho, el privilegio de ser llamados
hijos de Dios. Somos parte de su familia. Usted por su familia no hace grandes sacrificios. Y Dios por la suya no hace grandes sacrificios. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando ve a sus hijos en el pecado? Cuando ve la juventud, los ancianos, los matrimonios, los solteros. No importa tu estatus, porque no se trata de estatus, se trata de la condición de tu corazón. Y Él ve nuestras vidas. ¿Y usted cree que a Dios no le duele? ¿No le dolía eso? Él hizo grandes sacrificios para que tú tuvieses una vida eterna junto a su presencia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Él vio ese sacrificio y vio linaje, vio hijos. Gracias a Dios. Es bien gracioso porque mi esposa se va a reír porque yo estoy ahora como jugueado con una aplicación. La tenía hace tiempo y había comenzado, pero la aplicación se llama Ancestry y es una aplicación de genealogía. Y entonces lo bueno de esta aplicación es que tienen un montón de récords grabados de censos y cosas del siglos pasados y de décadas pasadas, y yo estoy haciendo mi genealogía hacia atrás. Adivinen la mamá de mi abuela, por parte de madre, ¿de dónde es? De Mayagüez. Que siempre era de Mayagüez, ahora la mamá de mi abuela es de Mayagüez. De Mayagüez, no puede ser que tenga una bisabuela de Mayagüez, no puede ser. Se llama Providencia Costa. La mamá, pasa que mi abuelo no lo conocí mucho porque era veterano de la guerra de Corea y él llegó mal de la guerra, porque él se negó a cargar armas y lo pusieron a recoger el cuerpo. Entonces yo nunca, la memoria que yo tengo de él es, siempre estaba con pastillas, embobado en una silla. Y a los 8 años, 7 años, tenía como 8 o 9 años, él murió. O sea, no tuve esa relación con él y estoy así como que buscando y aprendiendo. Y está buena, después me preguntan. Pero uno ve el linaje y uno dice, wow, de donde yo vengo. De donde yo vengo. Y mira, la vas a seguir hasta mi Eva, ¿qué te pasa? ¿Vas a seguir? Pero bueno, si tengo que seguir, sigo. Yo quiero saber, yo quiero llegar por lo menos hasta España, quiero llegar. Quiero saber hasta dónde llego, hasta España, ¿verdad? Pero ahora hace sentido porque mi mamá es así blanquita, pecosita y todo eso, porque es de Mayagüez, de esa área, ¿verdad? Sí, no todos los de Mayagüez son así, pero hay muchos que son así que yo no. Joel está quemadito por el sol. Pero ¿tú también eres de Mayagüez? Ay, señor. Ahora somos familia. Aleluya. Dios nos ama. Okay. Entonces, mira yo cómo me gozo en saber mi linaje. Cuánto más se goza Dios cuando mira a sus hijos. Y yo me gozo por una bisabuela que nunca conocí, y por unos abuelos que nunca conocí, y conocer sus detalles y su historia. ¿Cuánto más se goza Dios? O sea, Él vio el fruto de su aflicción y vio hijos, vio linaje, vio descendencia, dijo, vale la pena sacrificarme por estos hijos que van a creer en el llamado, en el sacrificio, como bueno para perdonar pecados. Aleluya. Aleluya. Salvación, misión, recompensa. Son palabras que vienen a mi mente cuando Cristo pensó en el sacrificio que Él iba a hacer. Hacer la voluntad del Padre es nuestra misión. ¿Estamos dispuestos a sufrir por hacer la voluntad del Padre? Santo Señor. Cristo estuvo dispuesto. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas 22:42. Yo siempre digo los textos, quizás tú los has escuchado, pero como muchos de ustedes van a ser maestros y le van a enseñar a otros, yo siempre los voy a decir para que ustedes los anoten. Si ustedes quieren anotar, ustedes los anotan. Porque tampoco es para que uno esté diciendo sin saber, ¿verdad? Y no quiere, mucha gente nueva tienen que aprender.
Lucas 22:42 dice eso. Pasa de mí esta copa para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Fíjese que él vio el fruto de la aflicción de su alma y estando en agonía, oraba más intensamente. Él sabía, había un dolor, había un sacrificio. Todo lo bueno tiene un costo y la salvación tiene un costo que ni tú ni yo jamás pudiéramos haber pagado. Cristo lo pagó por nosotros. Amén. Aleluya. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice Isaías 53:10. En la mano de Cristo, la voluntad de Dios prospera. Si Cristo está a cargo de tu iglesia, la iglesia prospera. Amén. La voluntad de Dios se hace ahí. Si Cristo está a cargo de tu vida prospera. Amén. Gracias. Porque la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Si Cristo está a cargo de tu casa, de tu matrimonio, de tu paternidad como tus hijos, la voluntad de Dios prospera en ese lugar. Pero cuando Cristo no está a cargo de nuestras vidas, vamos de mal en peor. Gloria al Señor. El pecado nos consume, el mundo nos atrae, el mundo nos corrompe. Y la voluntad de Dios no prospera. Pero si Cristo está a cargo de tu vida, la voluntad de Dios en su mano prospera. Gloria a Dios. Y quiero terminar con este texto. Busque Hebreos 12. Aleluya. Primeros 3 versículos. Para seguir ampliando esto, ¿no? De que Él vio el fruto de la aflicción. Uno de los textos que Jesús dijo en la cruz, una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue: consumado es. Terminé, lo logré, vencí. ¿Cómo Jesús pudo llegar dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra, Filipenses 2. ¿Cómo Jesús pudo llegar ahí? Aquí nos dice cómo, un poco. Hebreos 12, del 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí nos dice, la frase que quiero traerle es: el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, que es el rechazo, la burla, y se sentó a la diestra de Dios. Mira lo que dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque no se lo merecía, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel. Cuando yo esté desanimado en la vida cristiana, cuando yo esté sin fuerzas de orar, cuando yo no quiera congregarme, cuando yo no quiera saber nada del Señor porque las cosas no salen como yo quiero, cuando venga el ataque fuerte del enemigo a nuestras mentes, a nuestros cuerpos, a la enfermedad, cuando venga el rechazo, la traición de las personas, cuando vea lo peor de mí, hermano, miremos a la cruz. Gracias, Padre. Sí, Señor. Para que tu ánimo no te canses y no te desmayes, para que puedas seguir adelante en el camino, tú también tienes que ver el fruto de tu aflicción. Aleluya. Tú también tienes que ver como Jesús el fruto del sacrificio de la vida cristiana. Amén. Tienes que ver el valor de la vida cristiana. Y siempre el valor de la vida cristiana va a ser mucho más grande que el sacrificio que podamos hacer. Siempre, siempre. Nunca comparemos a Dios con un sacrificio humano. Dios vale mucho más que eso. Jesús vale mucho más que eso. Aleluya. Yo no le sirvo a Dios y digo: Señor,
Vale la pena servirte porque mira lo que me has dado, los carros que tengo, la iglesia que tenemos, la estructura que un día vamos a tener. Yo no le sirvo a Dios por eso. Eso conlleva grandes sacrificios. Pero Dios no me bendice ni me salva por esas cosas. El sacrificio de la cristiana consiste en que Cristo se va a ir formando en mi vida y yo tengo que despojarme del pecado que me asedia. Estoy corriendo una carrera, es lo que dice ahí. Y hay mucha gente viendo cómo tú corres esa carrera, una gran nube de testigos. Y está haciendo analogía de las Olimpiadas griegas y romanas en aquel tiempo, donde había mucha gente mirando, pero el que corre con mucho peso no acaba la carrera. Y el peso tiene nombre, se llama pecado. Y el pecado te asedia. Y por eso es que el enemigo quiere tentarte continuamente para que te llenes de culpa y te llenes de dolor y tomes malas decisiones en la vida y termines diciendo no quiero terminar esta carrera cristiana que me inculcaron o que empecé yo. Pensaba que la podía terminar pero ya no la quiero o no puedo. Van a venir momentos así. Van a venir momentos así. Aleluya. Y cuando esos momentos vengan, recordémonos, Cristo vio el fruto de la aflicción y quedó contento. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en Jesús. Hay una analogía que me viene a la mente, que no está en el mensaje, que una historia real de un hermano que fue donde su pastor y el pastor que estaba escuchando le dio una cita, le dijo: pastor, yo quiero dejar de ir a la iglesia porque cada vez que vengo a la iglesia lo que veo son personas hipócritas y veo personas que no quieren servir al Señor y ya estoy harto de eso. Y el pastor se quedó escuchando, muy bien, sí, y así quedó dando todas las razones por las cuales no quiere servir al Señor. Y entonces le digo: vaya, búsquese un vasito de agua, por favor. Y él se quedó como le, si estoy diciendo que no quiero venir a la iglesia, porque me pide, busque un vaso de agua y llénalo. Y después entonces buscó el vaso de agua y lo llenó. Y le dijo, ok, coja este vaso de agua que hoy camine por la congregación y que no se le caiga de una gota. Entonces ella se quedó, ok, y ella fue por allí y entonces caminó por toda la congregación, por todo el templo y allí fue con calma y pudo cumplir con la misión, ¿verdad?, de que no se le caiga de una gota. Y el pastor le dijo, si usted viene a la iglesia y pone sus ojos en Jesús, su vida va a ser diferente. Y ella se quedó como que, ok. Porque a veces venimos y estamos tan pendientes de la vida de otros. Pero es tu vida la que Dios quiere cambiar. Es tu vida la que Dios quiere cambiar. El pecado siempre va a ser una buena razón para el que no conoce a Dios, para abandonarlo. Pero el creyente, si no pone los ojos en Jesús, el pecado lo atrapa. El pecado lo asedia. Pero el que pone los ojos en Jesús va a tener la fuerza de enfocarse en lo que es importante. Puestos los ojos en Jesús, Él es el que comenzó la fe, Él es el que comenzó la obra y Él es el que la va a terminar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos ponemos de pie.